Bien, jóvenes, como ven, hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales de orden superior. Hasta el momento solo hemos visto ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿verdad? De orden 1. Bueno, vamos a empezar a ver entonces ecuaciones diferenciales de orden 2 y también de orden mayor que 2, de orden n. Bien. Lo que vamos a hacer antes es vamos a ver alguna teoría preliminar, ¿verdad? Antes de ponernos a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Primero recordemos el problema de valor inicial. Sí, problema de valor inicial. Vamos a recordar que cómo es, y un problema de valor inicial, recuerden que es una ecuación diferencial. Aquí tengo una ecuación diferencial de orden n, ¿sí? De orden n. Y una ecuación diferencial sujeta a estas condiciones iniciales, ¿verdad? Si yo tengo una ecuación diferencial de tercer orden, por ejemplo, como n es 3, yo tendría las condiciones iniciales: y de x sub 0 igual a y sub 0, y' de x sub 0 igual a y sub 1, y y' de x sub 0 igual a y sub 2, porque recuerda que llega hasta n menos 1, ¿verdad? En las condiciones iniciales. Si yo tuviera una ecuación diferencial de orden 5, digamos, tendría y de x sub 0 igual a y sub 0, y' de x sub 0 igual a y sub 1, y y' de x sub 0 igual a y sub 2, y tri' de x sub 0 igual a y sub 3, y la cuarta derivada, ¿verdad? De y evaluada en x sub 0 igual a y sub 3 sería, ¿verdad? ¿Sí? Y sub 4, perdón. Llegaríamos hasta la cuarta derivada, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ir viendo más adelante también, ¿sí? Como les digo, esto es que toda una teoría preliminar. Y recordando, nosotros buscamos una función definida en un intervalo. Siempre tenemos que buscar un intervalo para la función, ¿verdad? Un intervalo de definición. Ese intervalo tiene que contener a x sub 0, ¿sí? Y la función debe satisfacer la ecuación diferencial, y además debe satisfacer las n condiciones iniciales que se especifiquen, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que andamos buscando, una función definida en un intervalo i que contiene el valor inicial y que satisface la ecuación diferencial y las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Vamos a ver un teorema de existencia y unicidad. Recuerden el primer teorema, ¿verdad? Que teníamos. Allá trabajamos con una función de dos variables, ¿verdad? Lo convertíamos en una función de dos variables. Bueno, acá lo que vamos a hacer es observar todos los coeficientes. Si se fijan, esta ecuación también es lineal, ¿verdad? La que tengo acá. Porque las ecuaciones que vamos a resolver son ecuaciones diferenciales ordinarias y lineales, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y vamos a tener una condición de existencia de unicidad. Todos estos coeficientes, ¿sí?, deben ser continuos. Como ven, todos dependen a lo sumo de x, ¿verdad? Y deben ser continuos en ese intervalo i, en un intervalo i cualquiera, ¿verdad? Además, el coeficiente principal, vamos a decirle así, este coeficiente de d a la n y sobre dx a la n, o sea, el de la enésima derivada, debe ser distinto de 0 para toda x en ese intervalo. ¿De acuerdo? Debe ser distinto de 0 para toda x en ese intervalo.
y, y bueno, si x igual a x sub 0 es cualquier punto en ese intervalo, entonces es una solución del problema con valores iniciales dado anteriormente existe y es única. Por ejemplo, yo podría darme aquí, déjenme lo escribo aquí mejor. Lo escribo rápidamente. Un ejemplo así rápido. Esta ecuación tiene solución única en este intervalo de 0 a más infinito, ¿sí? O también de 0 a menos infinito, sin incluir el 0. Pero ¿qué pasa? Que en el intervalo, digamos, de menos 1 a 1, no podemos asegurar que esta función tenga, que esta ecuación tenga, solución única, por ejemplo. En el intervalo de menos 1 a 1. En realidad no sabemos, podría ser que no tenga solución, o podría ser que la solución no sea única. Cualquiera de esas dos cosas podría suceder. ¿Por qué? Porque en 0, este coeficiente me da 0, ¿verdad? Todas las demás cosas se cumplen, ¿verdad? Por ejemplo, son continuas. Lo voy a escribir aquí, pero eso no podríamos... Claro, si una de estas funciones no fuera continua, también no podríamos asegurar la existencia de la solución o la unicidad de la solución, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? De 0 a más infinito tiene solución única. Existe la solución, sabemos, estamos seguros por este teorema. Existe la solución y es única, además. ¿Por qué? Todas las funciones son continuas en ese intervalo. Y no solo eso, sino que también esta coeficiente no es 0 en ese intervalo. Entonces, tiene solución única. Pero en ese intervalo, este coeficiente es 0, ¿verdad? Y aunque sean continuas las demás funciones, bueno, todas las funciones son continuas en el intervalo, el problema es que este es 0. Entonces, no necesariamente va a existir la solución o va a ser única. Bien, segundo, vamos a ver un poco sobre el problema con valores en la frontera. En este caso, en lugar de darme condiciones iniciales, yo podría delimitar el problema con dos valores. O sea, es como que me doy un intervalo, ¿verdad? Me doy un intervalo.
dónde va a estar la solución y doy el valor mínimo de ese intervalo y el valor máximo de ese intervalo. ¿De acuerdo? Esos valores van a ser A y B. Son las fronteras del intervalo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un problema de este tipo, ¿sí? Es una ecuación diferencial de orden 2. Una ecuación diferencial de orden 2. Si yo lo sujeto a esta condición, a estas condiciones aquí creo que me faltó la derivada aquí. A estas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, que y de A sea y sub 0 y de B sea y sub 1, a esto le llamamos problema con valores en la frontera. O sea, nuevamente, yo tengo A, tengo B, y eso delimita mi intervalo de definición, por decirlo así, ¿verdad? Entonces yo sé que la función de y de A debe estar acá, quizás y de B debe estar aquí. Quizás haya muchas soluciones en ese intervalo, ¿verdad? Podría tener una solución así, así, pero la solución que me cumple las condiciones de frontera sería esta, que pasa por aquí, por este punto, y pasa por este punto. ¿De acuerdo? Eso es un problema con valores en la frontera. Claramente una solución del problema anterior es una función que satisface la ecuación diferencial en algún intervalo i que contiene a y a b. El intervalo debe contener a y a b, por ejemplo acá, cuya gráfica pasa por los puntos a y sub 0 y b y sub 1. Este sería a, y sub 0 y este sería a, b sub 1. ¿De acuerdo? También podríamos tener otras condiciones de frontera, como por ejemplo que la derivada sea y sub 0 en a y que la función sea y sub 1 en b, o que la función sea y sub 0 en a y que la derivada y sub 1 en b, o que la derivada en a sea y sub 0 y que la derivada en b sea y sub 1. Podría ser, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Preguntas, muchachos. Muy bien. Excelente. Bien. Vamos a ver ecuaciones homogéneas. Ahora, ya hemos visto este término antes, ¿verdad? Pero en un contexto completamente diferente. Recuerden que yo les dije que no tenía nada que ver con lo que íbamos a ver más adelante. Recuerdan que aquellos eran coeficientes, ¿verdad? De una función, de una ecuación diferencial. Y los coeficientes eran funciones homogéneas de grado n. Entonces, más aquellas eran ecuaciones diferenciales con coeficientes homogéneos. Bueno, lo vamos a decir así. Pero estas son ecuaciones homogéneas. ¿Cuál es la diferencia? Y es fácil, ¿verdad? Una ecuación diferencial lineal, ¿sí? De cualquier orden que tenga esta forma, o sea, que está igualada a 0, o que mejor dicho, que, sí, bueno, que está igualada a 0, es homogénea, ¿verdad? Es homogénea. Ahora, vean esta que tengo acá. Tengo esta ecuación diferencial lineal, ¿sí? Pero esta está igualada a ¿quién? A una función. Esa es no homogénea. Entonces, siempre que yo tenga mis derivadas y a este lado y 0 a este lado, es homogénea. Pero si tengo mis derivadas y a este lado y una función a este otro lado, o puede ser que no esté a este otro lado, pero igual yo podría despejar y escribirla de esa forma, esa va a ser una ecuación no homogénea.
Em, entonces, eso va a ser muy importante ahora en adelante porque vamos a usar bastante estos términos. Ecuación homogénea, ecuación no homogénea, ¿verdad? Y también para resolver una ecuación lineal no homogénea, más adelante vamos a ver que primero tenemos que resolver la homogénea. Para resolver una de este tipo, primero vamos a tener que resolver la homogénea. Vamos a hacer que esto sea cero y después vamos a usar unos métodos ahí para poder encontrar la solución. Bien, algunas cosas más. Un teorema, el principio de superposición, si yo tengo varias soluciones de la ecuación, de una ecuación homogénea, de cualquier orden, en un intervalo, entonces esta combinación lineal, que es la suma de todas las soluciones multiplicadas por constantes, constantes arbitrarias, ¿verdad? También va a ser una solución. O sea, yo tengo varias soluciones, digamos. Tengo varias soluciones de la ecuación homogénea. Si yo sumo esas soluciones y las multiplico por cualquier constante, por cualquiera, entonces esa va a ser una solución también. Esa va a ser una solución. A eso le llamamos el principio de superposición. ¿De acuerdo? Eso, como les digo, lo vamos a ir viendo más adelante, pero necesitamos ir viendo ya un poco de esto, ¿verdad? Para después entrar con las soluciones y yo les voy a ir mencionando todo esto. Otra cosa que tenemos, que ustedes ya han estudiado más o menos esto en vectores y matrices, ¿verdad? Solo que allá eran vectores, ¿verdad? Sí. O eran, sí, elementos de un espacio vectorial, ¿verdad? Elementos de un espacio vectorial, más que todo eran vectores, ¿verdad? De, de grado, de grado n. Pero bueno, vectores se puede llamar en general a cualquier elemento, ¿verdad? De un espacio vectorial. Y un espacio vectorial es bastante amplio, entonces no necesariamente van a ser vectores. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, las funciones podrían, si yo doy cierto tipo de funciones, por ejemplo, me pueden formar un espacio vectorial. Entonces, lo que ustedes ya manejan de dependencia e independencia lineal. Solo que aquí aplicado a un conjunto de funciones, ¿verdad? Te vamos a decir que un conjunto de funciones es linealmente dependiente. En un intervalo y si existen constantes C1, C2, Cn, no todas cero, tales que si yo hago esta suma para toda x en el intervalo, y esa suma da cero, si existen esas constantes tales que esta suma da cero para toda x en el intervalo, entonces ahí es cuando decimos que es linealmente dependiente, ¿verdad? Sí. Ahí es cuando decimos que es linealmente dependiente. Bueno, si no es linealmente dependiente, entonces decimos que es linealmente independiente. Esperen que aquí tengo un error en esto. Bien. Y aquí no le escribí esto. Bien, entonces, en otras palabras, ustedes recordarán eso, ¿verdad?
un conjunto de funciones linealmente independiente en un intervalo i si las únicas constantes para las que esto sea cero es que tanto C1 como C2 como C3 así hasta llegar a C sub n sean cero. Recuerdan que lo que hacían era que era buscar un determinante, ¿verdad? Sí, y me fui aquí porque ya vamos a ver algo de eso. Y si el determinante era distinto de cero, entonces nosotros sabíamos que, que eran linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, más o menos así vamos a hacer acá también. Ahora, ¿por qué es importante la dependencia o la independencia lineal? No es que todo la independencia lineal. ¿Por qué va a ser importante? Bueno, porque nosotros vamos a encontrar soluciones y vamos a querer usar el principio de superposición. Más allá, yo voy a tener ahí los teoremas, ¿verdad? Pero quiero ir adelantando. Si yo tengo, por ejemplo, que esta función es igual a esta, excepto por una constante, ¿sí? Eso es lo que significa que son la dependencia lineal, ¿verdad? Si esta es igual a esta, excepto por una constante, entonces, ¿para qué voy a hacer una suma, verdad? Si es prácticamente la misma solución, ¿sí? Es prácticamente la misma solución. Entonces, ese es el detalle, ¿verdad? Ese es el detalle. Yo necesito que sean que las funciones sean linealmente independientes para poder tener una combinación lineal que no me esté redundando ahí en las mismas funciones, ¿verdad? Sí. Ya voy a tener más adelante los teoremas, pero no sé, quiero por el momento saber si hay alguna pregunta. No sé si está claro hasta aquí. Bien. Excelente. Excelente. Bien, ahora no vamos a hacer para poder encontrar o para poder determinar si un conjunto de funciones es linealmente independiente, no vamos a estar haciendo esto cada vez, ¿verdad? ¿Sí? Probando que esto sea cero, que estas tienen que ser cero. Es muy complicado, hay mucho trabajo. No, para eso vamos a hacer algo más fácil. Y lo que vamos a hacer es definir esto que le vamos a llamar el Wronskiano. Llamado así por en honor a un matemático apellido Bronsky, ¿verdad? O Fronsky, no sé cómo se llamará, cómo se pronunciará la verdad. Pero bueno, lo vamos a decir Wronskiano. Entonces vamos a tener esta definición de este determinante, ¿sí? Entonces vamos a suponer primero que cada una de estas funciones tiene al menos n-1 derivadas, o sea que se puede derivar n-1 veces, ¿verdad? ¿Sí? Que se pueda, porque hay funciones que sabemos que no, pero bueno, si es de una ecuación diferencial la van a tener, ¿verdad? Si son soluciones de una ecuación diferencial deberían tenerla, ¿verdad? Integrado n, tienen que tenerlas. Entonces, este determinante, que lo vamos a escribir así, w, entre paréntesis todas las funciones, y este determinante, ¿sí? Así, que escribimos primero las funciones, desde la primera hasta la última, en orden, luego las derivadas en el mismo orden, después las segundas derivadas, terceras derivadas, cuartas y así, ¿verdad? Hasta llegar a la n-1ª derivada. ¿Sí? Y nos va a quedar una matriz cuadrada, ¿verdad? Entonces le puedo calcular el determinante, y a este determinante le llamamos el
Wronskiano de estas funciones. ¿Para qué vamos a ocupar esto? Bueno, si tenemos n soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en un intervalo, ¿sí? Entonces el conjunto va a ser linealmente independiente en el intervalo i si y solo si el wronskiano es distinto de 0 para toda x en el intervalo. Entonces, así vamos a saber si un conjunto de funciones, y en este caso de soluciones de una ecuación diferencial, va a ser linealmente independiente. Fácilmente, ¿verdad? Fácilmente. Permítanme. Se me olvidaron esas X. Bien, entonces, si este determinante es 0 para cualquier X, ¿verdad? Eso debería funcionar para cualquier X, ¿sí? Si es distinto de 0 para cualquier X en el intervalo, entonces este conjunto de funciones, desde f1 hasta fn, o desde y1 hasta y sub n, en este caso porque estoy acá, va a ser linealmente independiente, ¿sí? Una vez que sabemos eso, pues vamos a dar algunas definiciones más y algunos teoremas. Por ejemplo, cualquier conjunto de soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden, ¿sí? Miren, yo sé que son un montón de cosas que decimos de algo, ¿verdad? Un ratito. Por ejemplo, aquí es un conjunto de soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden, ¿sí? 4 cosas, 4 como adjetivos, por decirlo así, que le ponemos ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden. Bueno, no 3 son nada más. En un intervalo i, a eso le vamos a llamar conjunto fundamental de soluciones, ¿sí? A un conjunto de soluciones linealmente independientes, le vamos a llamar que es un conjunto fundamental de soluciones. Cabe mencionar que una ecuación diferencial de grado n no podría tener más de n soluciones linealmente independientes, ¿verdad? ¿Sí? Bien, más o menos lo que ustedes conocen de la dimensión de un vector, ¿verdad? Por ejemplo, en R4 no podíamos tener un conjunto de 5 vectores linealmente independientes, ¿verdad? Era imposible. Bueno, más o menos así acá también, ¿verdad? Entonces vamos a ver un teorema que nos asegura la existencia de un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en un intervalo i. O sea, existe, ¿verdad? Ese teorema nos lo dice para cualquier ecuación diferencial lineal homogénea. Y por último, si tenemos un conjunto fundamental de soluciones, ¿qué es un conjunto fundamental de soluciones? Un conjunto de soluciones linealmente independientes, ¿verdad? Entonces tenemos un conjunto, si este grupo o este conjunto acá de soluciones es un conjunto fundamental de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden, aquí pues copié algo que no debí, en un intervalo i, entonces la solución general de la ecuación en el intervalo es la suma de todas esas soluciones, de ese conjunto fundamental de soluciones, donde las constantes son arbitrarias. O sea, si yo sé que son linealmente independientes, entonces yo las puedo
las puedo sumar, ¿verdad? Y eso me va a dar una solución más, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, no es una solución más, sino que es la solución general de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante saber si el conjunto que encontramos es linealmente independiente, ¿verdad? Por eso es tan importante saberlo. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No sé si hay preguntas. Bueno, digo, esto no lo desestimen, no lo no lo vean como eso lo puedo, yo quiero irme ya a la solución de las ecuaciones. No, ¿verdad? Esto es muy importante, manejar todo esto. Bien, hay una persona que dijo que no sé si me podría decir qué parte de todo esto no está claro, por favor, para volverlo a explicar. ¿Me podría decir qué fue lo que no quedó claro? Por favor. Muy bien, ya, entiendo, muy bien. Bueno, entonces, por favor, les voy a enviar esto ahorita. No sé si les envié el primero. Permítanme, voy a pausar la grabación.